¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos hoy en un programa especial en homenaje a ese gran comentarista, reportero, autor de muchas crónicas y libros del deporte, Rubén Mijares, quien lamentablemente partió físicamente, pero nos ha dejado un enorme legado, un legado que las nuevas generaciones tendrán que hacer una cita obligatoria a la hora de su preparación, porque estamos hablando de uno de los más grandes comentaristas y periodistas deportivos de Venezuela en toda su historia. Un hombre que tuvo una trayectoria de más de 50 años en el periodismo deportivo, ocupando cargos desde el redactor, escritor de artículos, hasta gerente general de equipos de la pelota profesional rentada en Venezuela, uno de los periodistas deportivos más versátiles porque destacó en múltiples disciplinas deportivas y en múltiples géneros del periodismo deportivo, además en múltiples, digamos, especializaciones, porque fue bueno en radio, fue bueno en televisión y fue muy bueno también en impreso, al punto de ser ganador de varios premios nacionales. ¿Quién mejor que Alfonso Saer, alguien con quien él mantuvo una estrecha amistad y compartió mucho trabajo del deporte, para que le hiciera una entrevista? Ustedes serán, gracias a Promar Televisión y por supuesto con el apoyo de Julio Rodríguez, Mauricio Belgiovanni y Manuel Herrera, un trabajo de colección para todos ustedes, la entrevista de Alfonso Saer a Rubén Mijares. Comienzos de los años 60, un joven nacido en Puerto Cabello, amante del béisbol, jugador de caimaneras, árbitro de voleibol, repartidor de periódicos en inglés, tenía interés en ser periodista deportivo y se presentó en el diario La Esfera, si mal no recordamos, por allá en los años 60, cuando Gustavo Aguirre, célebre periodista deportivo, era el director de las páginas especializadas de ese diario capitalino. Rubén Mijares, nativo de Puerto Cabello, figura cumbre del periodismo deportivo, analista de béisbol y de otros deportes, reportero completo de la actividad deportiva, hombre distinguido en el medio beisbolero, no solamente por su trayectoria como periodista en lo escrito, en lo televisivo, en lo radial, sino también por haber participado como gerente general de varios equipos, por ser un hombre de pronunciada actividad en el mundo beisbolero de Venezuela, del Caribe e incluso de las Grandes Ligas. ¿Qué nos puede decir Rubén Mijares sobre ese comienzo en el periodismo deportivo por allá por los 60? ¿Estamos en lo cierto cuando hablamos de La Esfera? Sí, naturalmente que sí, porque La Esfera fue el que primero me ofreció algo, entendiendo un pago por lo que iba a hacer. Este fue Gustavo Aguirre, que nos veía en el Estadio Nacional cada vez que habían competencias. Y entonces hubo una vez en que me dijo: mira, Carricito, ¿a ti no te gustaría, chico, trabajar de las 4 de la tarde a las 8 de la noche cuando salgas de tu trabajo inicial para hacernos unas notas ahí? Claro, tenía un gran interés en unas notas especializadas en las cuales yo ya había estado dando algunos pasos. Levantamiento de pesas, para, por sobre todo, tratar de parar la ida de algunos pesistas venezolanos para los Juegos Olímpicos, cosa que finalmente consiguió, dejando por fuera a Levi Páez y a otro peleador que era de apellido Rivas, que también estaba por hacer el equipo. Bien, Rubén, en el mundo del béisbol en el cual te has especializado, aunque eres un cronista polideportivo, has cubierto fútbol, baloncesto, ciclismo, boxeo, en fin, la gama completa de las principales disciplinas deportivas del país. Pero ¿cómo llega Rubén Mijares al béisbol? ¿Cómo se introduce o lo introducen en el mundo beisbolero para ser el comentarista de la pelota profesional de Venezuela hasta esta fecha, más de 50 años? Bueno, fíjate, lo primero es que yo era muy asiduo en el cuartel La Planta, ahí en el Paraíso.
que quedaba además al frente de la ARC, vieja línea de autobuses que llevaba gentes al interior del país, especialmente hacia la zona de Puerto Cabello. Y entonces allí me pegó el gusanillo del béisbol, de jugar a la pelota. Yo vi jugando a Luis Aparicio de 9 años. Yo vi jugando a Domingo Martín Fumero. Vi a Luis Alejandro Blanco Chatén, que era el hombre que ponía los reales para que todo ese poco de muchachitos pudieran jugar a la pelota. Y sencillamente, bueno, por ahí nos metimos, ¿no? Y por ahí comenzamos a trabajar, porque en el paso del tiempo, pues, comenzaron los torneos interagrupamientos. Eso de que el agrupamiento 1 pertenecía a los Andes, de que el número 2 era Maracaibo, el número 3 era Aragua, el 4, el 5, el 6, y así se dieron esos torneos, y ahí comenzamos a ver, por ejemplo, el despliegue de un hombre llamado Damaso Pérez Maduro, primera base, que finalmente llegó sencillamente a producir batazos de todas las marcas en esos estadios donde se jugaba ese béisbol militarizado. Temporada 65-66, Rubén, llegan los Tigres de Aragua a la pelota profesional de Venezuela conjuntamente con Cardenales de Lara. Creo que allí es el episodio inicial de tu trayectoria en el mundo del comentario beisbolero. Bueno, y de otras cosas, porque era que yo estaba un poco ligado a los umpires y los anotadores. Y entonces allí comenzamos a ingresar. Yo era primero, trabajaba con los umpires y posteriormente me dieron el chance de cubrir también la parte que tenía que ver con los umpires. Y así, pues en el paso del tiempo, sencillamente iba avanzando e iba ingresando en ciertas zonas de los umpires. Era cuando eso todavía llegaban umpires americanos por aquí, y era notable que la parada en Guaracarumbo, y entonces la gente, a los hombres les gustaba tomar los jugos, y cuando venían a ver, llegaban allá a casa de un señor que hacía cachapas entrando en Maracay, y entonces su principal seña y gesto para con los que pedían las cachapas era sencillamente darle con un machete bastante cerca a quien lo estuviera esperando. Pero todas esas cosas fueron pasando, y entonces yo caí en manos de Foción Serrano, que por cierto se dio el lujo de que en algunos momentos llegó a tener a Bob Canel, que en paz descanse, entre sus narradores, y le fue dando paso a una serie de jugadores y de gente que quería trabajar, y entonces todas esas cosas se fueron mezclando, pues. Porque entonces a mí, que me tocaba viajar como anotador con la gente de los umpires, pues sencillamente tenía un recorrido tremendo. Después llegaba la parada en la encrucijada, donde vendían unos sándwiches de cochino que nadie lo podía fallar, y bueno, así sencillamente, y uno iba creciendo. Y en el caso de nosotros, que éramos los muchachos bien mandados, pues en ese tiempo los muchachos no teníamos chance de estar echando bromas por las calles, ¿no? Y bueno, así llegamos, y poco a poco fuimos pasando por diversos sitios de lo que correspondía a la pelota organizada. Pareja con Felo Ramírez también durante varios años, Rubén. Sí. El eminente narrador cubano. En el Magallanes, con él, que era una voz, pues, que no se le podía olvidar a la gente. Y entonces cuando Canel vino, llegó Felo y llegó toda esa cantidad de gente, y se fue armando ese notable impulso. Incluso José Aníbal Manso, que tenía, que en paz descanse, y que tenía el deseo de hacer ese béisbol, tuvo que mantenerse por un tiempo en la casilla de las propagandas, porque sencillamente el grupo que tenía
Foción, que en paz descanse, que eran el propio Foción con su gran voz, Bob Canel, Felo Ramírez y toda una cantidad de gente que iban pasando por allí, pues le iban dando mucha fuerza a esa transmisión de los Tigres de Aragua. Rubén Mijares, como periodista deportivo, logró algo que quizás es otro de los hitos en el periodismo deportivo como tal, y es ser exaltado al Salón de la Fama del béisbol venezolano. Y lo logró con base en sus acertados análisis, en sus acertadas crónicas, en su prolija obra desde el punto de vista del periodismo impreso, donde ganó 3 premios nacionales de periodismo, en el periodismo radiofónico, donde logró un premio nacional, y también se destacó en el periodismo televisivo. De hecho, fue uno de los primeros cronistas de los Spring Training, los campos de entrenamiento primaverales de los equipos de las Grandes Ligas. Todo eso nos ha dejado Rubén Mijares, quien además se destacó con una columna Béisbol por Dentro, que fue tan densa que luego fue recogida en un libro homónimo. Una dilatada y exitosa trayectoria marca en la tarjeta de presentación de este avezado periodista deportivo de la radio, prensa y televisión. Hombre de béisbol en el más estricto sentido de la expresión, pero también conocedor a fondo de otras disciplinas como el baloncesto y el voleibol, Mijares dio sus primeros pasos dentro del periodismo deportivo en el diario La Esfera y luego paseó su prominente pluma por La República, El Nacional, El Impulso y otros medios impresos, en los cuales ofreció durante muchos años su afamada columna Béisbol por Dentro, de lectura obligatoria para todos los amantes de la pelota. Reportero del más alto nivel, fue uno de los primeros periodistas en cubrir para Venezuela los entrenamientos primaverales de Grandes Ligas. Su afán en dar a conocer la noticia de manera veraz, sus crónicas minuciosas y reportajes matizados con anécdotas le hicieron merecedor a 3 premios nacionales de periodismo deportivo en medios impresos, pero también recibió 1 en radio por la cobertura de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Es, de igual forma, uno de los más notables propulsores de la bibliografía deportiva en el país, con obras como El Béisbol, Magallanes para todo el mundo, Hechos y hazañas del béisbol profesional venezolano, Béisbol por Dentro y 60 años del Cardenales. Su talento y análisis agudo lo llevó a un incesante andar por varios circuitos radiofónicos a partir de 1967, desempeñándose como comentarista de los equipos Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara, Caribes de Oriente, Pastora de los Llanos y Bravos de Margarita, mientras que en la televisión fue miembro del equipo campeón de Venevisión en las Grandes Ligas junto a Gonzalo López Silvero, Delio Amado León, Damaso Blanco y Mario Dubois. Rubén Mijares logró también recorrer un extenso camino como ejecutivo del béisbol, ocupando el cargo de gerente general de varios clubes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes, Caribes de Oriente, Pastora de los Llanos y Bravos de Margarita son las 5 divisas que vieron pasar por la gerencia a este enamorado del béisbol. Uno de sus momentos cumbres lo vivió a principios de los años 70 con la escuadra maracayera. Transcurría la temporada 71-72 cuando el manager bengalí Vernon Rapp y un grupo de jugadores importados encabezados por Craig Nichols llevaron adelante una rebelión exigiendo más dinero para mantenerse en el equipo. La respuesta del gerente no se hizo esperar. Con mano dura y sin titubear, Mijares despidió al estratega y a todos los importados involucrados en la revuelta, entregándole el mando al segunda base panameño Rod Carew en una decisión que terminó siendo histórica. Desde entonces, los Tigres fueron imparables y luego de vencer a La Guaira en la final, se alzaron con su primer campeonato. Aunque no pudo alcanzar el título en la temporada 74-75, armó uno de los equipos más poderosos que se recuerde del Magallanes, logrando la contratación de peloteros importados de la categoría de Dave Parker, Don Baylor, Kente Culve, Larry Demery y Jim Sadowski, además de conseguir el regreso de Jim Holt, Bob Baylor y Wayne Garland, entre otras figuras destacadas.
La de Rubén Mijares ha sido una larga vida dedicada a sus dos grandes pasiones, el periodismo y el béisbol. Maestro de muchas generaciones y dueño de un trajinar incansable por los terrenos de juego, tanto éxito y tan encumbrada trayectoria no podían terminar en otro lugar sino en el Salón de la Fama del Béisbol venezolano, recinto que hoy abre sus puertas para recibir con orgullo su pluma y su voz, su compromiso y entrega, su seriedad y pasión. Bienvenido al Salón de la Fama del Béisbol venezolano, Rubén Mijares. Veamos más de la entrevista exclusiva que le hizo Alfonso Saer a ese grande del periodismo deportivo, Rubén Mijares. Rubén, tú has compartido el comentario deportivo con la gerencia general de varios equipos, donde has estado como gerente, has sido comentarista deportivo, has armado equipos formidables que han tenido gran éxito, algunos de ellos, los Tigres de Aragua de comienzos de los 70, el Magallanes de mediados de los 70, posteriormente Caribes de Anzoátegui, ha estado también con Bravos de Margarita en los últimos años y como comentarista única y exclusivamente en el Cardenales de Lara por casi 30 temporadas. Pero hablando de los equipos de la armazón con importados realmente extraordinarios, magníficos, ¿cuáles de ellos o cuál en especial te genera mayor recuerdo de esos equipos que has armado? Bueno, el número 1, Pete Rose, no tenía desperdicio, ¿no? Pete Rose vino de Estados Unidos a Venezuela, llegó a un hotel llamado el Hotel Cursal, que quedaba por ahí, cerca de la zona donde comenzaba la avenida, ¿verdad? Nos llevan a los hoteles y demás. Y entonces Rose llegó con su esposa embarazada. Y la doña, cuando ya llegó al séptimo mes, lo que pidió fue su pasaje para irse, cosa que aprovechó Pete para irse a las 5 de la mañana casi todos los días con Félix García a los traqueos y a meterle unos bolivaritos a los caballos. Ahora bien, Rubén, ha traído jugadores como Rod Carew, como Don Baylor, en aquel Magallanes de Jim Hall, de Clarence Gaston, de Cito Gaston. Has tenido la suerte de contratar peloteros de fuste. ¿Qué hay de eso? Por ejemplo, mejor el Aragua campeón que el Magallanes, que quedó a punto de ser campeón por allá en los años 75, 76. Bueno, no, porque yo creo que en la conquista de ese primer cetro por parte de los Tigres de Aragua hubo un toque de cosas que sucedieron y que voy a echar ese cuento aquí mismo. El equipo llegó porque los peloteros invitaron a los directivos del equipo de Aragua a que fuese con ellos al Hotel Maracay para compartir la Nochebuena de Año Nuevo. Las cosas no funcionaron como pensaban los peloteros, que aspiraban a ganar más dinero. Uno de los líderes de ese lío era Gray Nettles, que había regresado por segunda vez, entonces no sé de dónde tenía las agallas y buscaba mucho dinero. Y sencillamente, pues, cuando llegó el equipo a jugar en Caracas, que estaba 3-2 la serie, pues se formó un lío bárbaro. Y cuando yo llegué al estadio alrededor de las 9 de la mañana, me estaban esperando Roberto Muñoz, que para descanse, David Concepción y Rod Carew, que era el manager interino. El equipo buscó un manager suplente porque el manager Van Trapp también tiró una pelota americana. Dijo que quería 3 boletos para las hijas y una para su señora para traerla en Navidad. Y después que le dimos los boletos nos dijo que ellas no querían venir, que me iba a dar los boletos para que yo se los cambiara por bolívares. Ya te podrás imaginar, nos montamos en un avión 3 días más tarde, rumbo a su casa, para que pudiera pasar una Navidad bien tranquila por allá. Y todo así, porque es que el béisbol aquí era un béisbol que producía grandes salarios en el paso del tiempo. Y ahora, aun cuando hay salarios más elevados, no es la misma calidad de los peloteros. Y entonces sencillamente, pues, todas esas cosas se han ido consumando, pues, y se han ido uniendo unas con otras. Usted está viendo béisbol desde
finales de los años 40, desde que eras un jovencito que mirabas los partidos en el Parque San Agustín de la capital de la República. Sí. Pasaste la brillante década de los 50, después de la pelota de la Liga Occidental, la Liga Central, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ha visto muchos peloteros, Rubén, los Davalillo, Pompeyo y Vitico, Robert Pérez, Ojo, César Tobar, Luis Aparicio, David Concepción, hablando de los peloteros que han jugado en nuestra liga. ¿Qué particularmente recuerdas para ti, qué peloteros te han impactado en estos casi 60 años de actividad profesional? Bueno, mira, eso es bastante difícil de seleccionar a uno de ellos porque inicialmente los peloteros que venían aquí venían a ganarse dinero que necesitaban, como el caso de Don Newcomb. Don Newcomb vino, pichó para el Vargas, que los dueños del Vargas tenían una tenería y entonces le pagaron $600 mensuales por venir acá. Y yo tengo una copia de una carta que le envió Don Newcomb a la gente del Vargas dándole las gracias por haberlo traído aquí. Pero resulta que cuando se pusieron a chequear los juegos que pichó Newcomb, los que ganó, los que perdió, bueno, por poco han tenido que darle el asunto donde decían las telas, ¿no? Y bueno, pero fue así. Newcomb mandó su carta dando gracias, había ganado $600 mensuales y agradecía y decía que estaba listo para volver con tal y de que le aumentaran el sueldo, ¿no? Pero nunca llegó a decir necesito tanto dinero. Era otra manera de comportarse los jugadores. El pelotero de más impacto para ti en la pelota profesional de Venezuela. Pete Rose. Pete Rose. Sí, sí. Pete Rose, porque ese fue un pelotero que estaba pendiente de todo. Yo recuerdo, por ejemplo, un final de temporada, cuando Rose vino, que Rose decía que le faltaba dinero para comprarle a su esposa, que se había ido, un regalo, porque él había venido por una línea que tocó de Estados Unidos, que tocó en Curazao, y por allí mismo se fue. Y terminó comprando un collar que le costó como casi $500, que era el premio por ser el mayor anotador del campeonato. ¿Cómo lo consiguió? El día final dio par de jorrones, par de dobles, un sencillo en 6 turnos y anotó 5 veces. Pero ese es un pelotero que ni hablar, porque él cuando él vio que Tartaúl y Vitico estaban hablando, preguntaron. Rose me preguntó a mí, que estaba hablando con Regino Otero también, que era el manager del equipo. Y entonces Rose preguntó y yo le dije que era que había un premio para el mejor bateador, que era Tartaúl hasta ese momento, y otro para el que llegara en segundo lugar, que fue Vitico. Entonces, que eso era lo que ellos estaban hablando. Y si yo no me puedo ganar nada, me preguntó Pete. Yo no, sí. Si tú das unos cuantos batazos aquí en este juego, te llena, porque tú tienes $450. Le voy a llevar posiblemente un regalo a mi mujer. Y así fue. 2 para la calle, par de dobles, un triple, 5 anotadas. El venezolano que más recuerda como gran jugador en nuestra liga. En nuestras ligas. Oye, lo que pasa es que a mí me pegó porque yo veía, por ejemplo, en la zona de Katia, veía jugando a mucha gente y que jugaban por cantidades pequeñitas de dinero, pero era para quitarle los reales a los que menos jugábamos y llenarse los bolsillos a ellos, ¿no? Y entonces, pero yo te diría, chico, que para seleccionar un pelotero venezolano que haya brillado, Vitico Davalillo, inicialmente. Yo vi a Vitico jugando en San Cristóbal un campeonato nacional de béisbol, y a él lo inscribieron, porque hay una realidad que mucha gente lo ha chequeado, de que Davalillo tiene un año menos de edad de la que dice la cédula, porque no había cumplido los 16 años, y así lo vi pichando ahí en el Táchira, en un partido que uno a veces no cree, pues. Y
Posteriormente, yo te diría que todo ese grupo de peloteros que fueron en el equipo del OSP de La Guaira a jugar en ese torneo en San Cristóbal, fueron jugadores que tenían mucho béisbol detrás suyo, ¿no? Mucho béisbol detrás suyo. Y así las cosas, pues, es difícil seleccionar a un pelotero, porque hay un pelotero llamado Alamanca López, que jugó con la franela de Lara, jugó con la franela de Anzoátegui, jugó con la franela de varios equipos, iba pidiendo sueldo y sueldo por otro sitio, y era un pelotero con todos esos problemas de la mano con la que se ponía el guante. Era un pelotero que sorprendía a toda la gente con la manera tan fácil en que jugaba la pelota. Rubén Mijares y Alfonso Saer, el narrador, no solamente coincidieron en sus inicios en el periodismo deportivo, por allá, por inicios de los años 60, una trayectoria de más de 50 años en el periodismo deportivo, sino que eso les permitió también, y porque coincidieron en algunos medios de comunicación, en ser estrechos amigos y compañeros de trabajo. ¿Quién mejor que él para entrevistarlo? Así que sigamos siendo testigos de sección de esta entrevista especial de Alfonso Saer, el narrador, con Rubén Mijares. Nómbrame un pitcher impresionante en el béisbol profesional de Venezuela, importado o criollo. Criollo, importado, Diego Seguí, ni hablar. Y de los criollos, hay muchos pitchers buenos, hay muchos pitchers Carrao, Monsanto, Carrao, Bracho, Ramón Monzán. Yo recuerdo, por ejemplo, de Monzán un episodio que le dolió a mucha gente. El amigo Willie Mays vino a jugar aquí la Serie del Caribe con un Santurce, y el hombre en los primeros 12 turnos se fue en blanco y batió 455 en la serie. Porque en los siguientes turnos no encontraban cómo hacerlo out. Batió 13 hits en los siguientes turnos para llevarse una buena cantidad de dinero también. Por aquí han pasado muchos Sayón y han pasado otros que han realmente impresionado, como Bob Gibson, por ejemplo. Sí, bueno, y Gibson lo que más tenía era los líos, las peleas. Ese día que yo te digo que Rose estaba preguntando que si él podía ganar algo en el bateo, Gibson le tiró un pelotazo a Rose, porque tenían una chercha en el dogado, y entonces a él le gritaban Lumumba, y tiró una bola de ahí para allá, y esa bola dio 6 veces en la pared y 6 veces en el pedazo de cemento que conforma el dogado del equipo, ¿no? Y eran cosas de que ese béisbol era así. Rubén Mijares, el periodista integral de los deportes, has estado en Juegos Olímpicos en Tokio, en Moscú, has transmitido para Venezuela eventos importantes, finales de boxeo, que la hiciste aquella final de Bernardo Piñango por la medalla de oro. Has estado en Panamericanos, jefe de prensa de los Panamericanos de Caracas, has estado en diferentes eventos internacionales. Una ruta interesante que debe tener muchos recuerdos para ti también. ¿Qué recuerdas de Olimpiada, de Panamericanos, episodios en particular que se registren fácilmente en tu memoria? Bueno, hay una serie de eventos que han pasado y uno pues los va reservando. A lo mejor si yo agarro un día y me pongo a revisar, quién sabe, a lo mejor escribimos un libro juntos, pero por ejemplo, de todos esos eventos, ¿no? Yo estuve en los Juegos de Seúl, ahí viví una cosa espectacular. Llegué al sitio a pedir mi habitación y no me contestaba nadie. Y cuando hablé en castellano me contestaron todos, como 6 tipos que estaban en un mostrador, porque la gente de Seúl preparó 5.000 soldados para que hablaran castellano a la gente que estaba llegando para esos juegos. Después yo estuve en otros 3 juegos,
los Juegos de Moscú tenían como fin prepararme para que me encargara de los Juegos Panamericanos, cosa que, bueno, afortunadamente se hizo. Sin embargo, cuando íbamos del hotel después de pagarlo, andaba con otros dos amigos, y entonces uno de ellos, cuando yo venía, salimos corriendo, pagamos, dejamos la maleta y salimos corriendo para ver el cambio de guardia en la tumba de Lenin. Y en ese momento llegó un señor con un carrito azul que era muy parecido al Thunderbird, y cuando nosotros pasamos para coger la bajada hacia allá, nos dijo: ¿a ustedes no les gustaría pasar esta noche con un regalito soviético? Y pegamos aquel carrerón rumbo donde estaba Lenin, porque si no, tú sabes, era tremendo. Rubén, ¿has tenido la ocasión de compartir con periodistas deportivos de Venezuela, del continente, del mundo, comentaristas deportivos de primer orden, reputados cronistas de la prensa escrita, gente de la televisión? Hablaste antes de Bob Canel, de Felo Ramírez. Ese contacto, esa relación, ese mundo tan interesante, ¿qué te trae en recuerdos muy especiales? Bueno, naturalmente que hay una serie de cosas que uno va viviendo, pero el mundo es como es. Por ejemplo, cuando se le murió a Felo, nosotros llorábamos con él como si hubiese sido la esposa de nosotros. Y entonces cosas así como esta, y luego de ver el rostro de Felo Ramírez, a raíz de cuando él quería decirnos en San Juan de Puerto Rico lo que le había sucedido. Entonces me dijo: no, aquí estoy jugando dominó porque me quedé solo. Con eso él consiguió pues golpear a nosotros, que nos dio ese golpe de knockout llegando ya a ese sitio. Ahora, yo diría que en la cuestión del periodismo, una de las cosas que más suerte he tenido es que me ha tocado un equipo de periodistas increíble para poder hacer un trabajo que a ratos se vuelve increíble también. Yo recuerdo, por ejemplo, que así como estuve en La Esfera con Gustavo Aguirre, así como después pasé a trabajar en otros periódicos, estuve en El Nacional. Y antes en la República, ¿no? Y en la República, sí. Estuve en El Nacional, y en El Nacional guardo unos grandes recuerdos, porque era así. Un equipo de periodistas extraordinarios. Sí. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que hubo un partido de basquetbol Aragua-Carabobo en Valencia, en el viejo gimnasio de las Cocuicitas, y de repente gritaban Martínez, Ruiz Higuera, no sé qué cosa, echándole broma a los gobernadores de estado, ¿no? Y toda esta cosa la viví. Es que salí al aire, me dice Lozano Rondón, que en paz descanse, me dice: mira, aquí me ve como un gafo buscando a Felo, porque imagínate tú, lo mandé que me cubriera el basquetbol en Valencia y no fue. Felo Jiménez. Y entonces me dice, yo le digo: bueno, pero yo estuve ya, yo llegué hace 1 hora y media, tengo anotado todo. Bueno, vete para el periódico para que lo anote, tal, atención. Ahí le hice su reseña, y entonces él, ¿sabe cómo me previó ese trabajo? O sea, cuando le puse las anotaciones, cómo se desarrolló el juego y la crónica de lo que fue el ambiente en el gimnasio. Entonces, esa del gimnasio me le puso negrito, o sea, las letras en negrito, que era la manera en que te le daban importancia a las grandes notas. Bueno, y sencillamente fue el hombre que me puso a hacer eso, y posteriormente
hubo un día en que él me buscó también, el mismo Lozada Rondón, porque estaban llegando nada menos que Jackie Robinson, que en paz descanse, a Maiquetía, cuando todavía había que bajar hasta el pie de los aviones porque no había como el túnel completo. Y entonces él, cuando yo me estaba despidiendo de Robinson, habíamos ido en un carrito del Nacional, y entonces cuando yo me despedí de Jackie Robinson, él venía porque él era el jefe de relaciones públicas de una cosa en Estados Unidos llamada Chock Full o Nuts, que hace tortas y cosas de esas. Y entonces él, cuando yo me iba, me dijo: ¿por qué te vas? Ven conmigo, vamos hasta el hotel. El hotel era el Maputo Sheraton, que lo estaban inaugurando. Y entonces fue hasta allá, y después allá me dijo que comiera con él. Mientras Lozada, que en paz descanse, Maduro me decía: tienes que estar allá antes de las 11, tienes que estar antes de las 11, porque si no te dejan meter ese carro al garaje. Bueno, y cosas así por el estilo. Y entonces, sencillamente vivir de esa cosa con una serie de periodistas que conocían demasiadas cosas. A mí me tocó, por ejemplo, ser ayudante de corrección del béisbol de Eleazar Díaz Rangel. Eleazar Díaz Rangel, después que estuvo en una prisión, sencillamente le dieron la libertad y fue al Nacional. Y entonces ya tú sabes, Johnson se escribe con J-O-H-N, pero hay otra gente que lo que escribe Silvestre, ¿no? Y cosas así. Y sencillamente a un periodista como él había que corregirle todo. Y a mí me tocó corregirle todo a ese señor que llegó ahí, pero una cuestión de que las cosas que hicieron esos señores con uno, porque yo en ese momento lo único que hice fue escribir una gran nota, y los Rondón sencillamente lo publicaba porque les gustaba esto. Y yo guardo todavía, incluso las cargo conmigo por ahí, fotos de eventos que se fueron dando, y en la misma medida en que tú ibas respondiendo con calidad a lo que hacías, también tenías el regreso del otro lado, porque eso de 3 páginas para publicar la llegada de Jackie Robinson, para la cuestión de que estaba diciendo de las tortas en el equipo, en el hotel y todo, todas esas cosas forman parte de las cosas que han pasado. ¿Qué se necesita para ser un buen comentarista deportivo, particularmente analista como tú eres en el béisbol? Bueno, ¿O qué necesitaste tú? yo soy de los que creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es llegar temprano a los estadios, porque en la parte previa a los juegos la gente dice muchas cosas que a lo mejor no se atreve a decir después. Cuando te digo eso, me refiero a los jugadores de pelota, ¿no? Y son cosas que han sucedido, pues. Incluso uno ha tenido peleas con los jugadores y toda esta cantidad de cosas, porque sencillamente hay peloteros que llegan o que llegaban y piensan que son primadonas y que todo el mundo tiene que rendirle pleitesía a las cosas que ellos hacían. Y sin embargo también entonces llegan los reginoteros y toda esa gente, que bueno, yo recuerdo todavía, por ejemplo, el almuerzo que nos dio el reginotero en un apartamento que ubicaba en la Florida, para darnos un almuerzo con su esposa, un almuerzo para Duilio y Giacomo, que en paz descanse, para Catrico Pimentel, que en paz descanse, y para mi persona. Fuimos a comer el arroz con pollo, porque Vitico Davalillo había tenido un problema en Maracay, que él salió del dugout para el terreno, y antes de llegar a la línea de fair se devolvió y se escondió porque un hombre que lo estaba mirando desde abajo y que le quería hacer daño.
Ya pusieron a otro y él fue a tener a una clínica que estaba por ahí por la zona de cerca de Prado del Este. Bueno, ya, y 3 días más tarde, esos pitchers temblando porque era línea y línea y línea otra vez. Además de llegar temprano, ¿cómo has asumido el comentario del béisbol para tener el éxito que todo el mundo te reconoce? Bueno, yo diría que sencillamente uno tiene que ser profundo en lo que haga. Es posible que tú tengas un comentario por delante y que lo puedas resumir con algo sencillo, pero lo mejor es hablarle a la gente y decirle a la gente para que pueda tener la respuesta, porque todo un fanático que te hace un pedido, lo que va a buscar después es sencillamente la respuesta que él no ha podido conseguir. Yo, por ejemplo, tuve la suerte siguiente de que yo de 6 años iba al Estadio San Agustín. Nos llevaban los señores de la casa, de la cuadra. Habían como 6 personas. Había un señor llamado Armando Núñez, otro que le decían Terremoto, otro que le decían no sé qué. Y entonces ellos se llevaban a 6 o 7 muchachitos de ahí. Todos teníamos 7, 8, 9 años. Y cada uno de nosotros llevaba un maletín. Y llegábamos al estadio. Entonces en el maletín, no puedo decir todavía el secreto de lo que había en cada uno de esos, pero sé que iban pedazos de hielo, que le ponían pedazos de hielo y demás, y que no sabíamos de esos maletines hasta que terminara el juego de pelota. Aragua, Magallanes, Cardenales, Caribes, Bravos de Margarita. Rubén ha pasado por allí como comentarista deportivo en todo, con excepción de Cardenales como gerente general. ¿Cuál en particular te deja gratos recuerdos, citando los 27 años de comentarista con Cardenales? Bueno, yo diría que el solo hecho de que te entreguen un micrófono para convertirte en comentarista ya tiene un reconocimiento, ¿no? Y yo diría que la extensión de esos comentarios y de hasta dónde tú puedas llegar tiene que ver con la manera en que tú te comportes frente al micrófono, porque hay gente que cree que tú puedes decir por el micrófono todo lo que te dé la gana o todo lo que se te venga a la mente. Yo creo que no, que eso no es posible, pero de todas maneras, cuando la gente sabe que tú tienes una información que la quieres dar, convertida en todo este tipo de cosas, uno naturalmente que puede crecerse y hacer cosas que no debe hacer. A mí, por ejemplo, yo diría que el momento más agradable, más importante que yo haya vivido como comentarista fue un día que yo había estado con el Magallanes por 2 años, después llegué y entonces la junta directiva, que siempre ha sido grande, me puso una coartada para que fuese otra vez el gerente del equipo Magallanes, y estaba en mi casa cuando de repente me replicó el teléfono. Rubén, buenas noches. Es el doctor José Tegui, que para descanse, hermano de Chiquitín. Es el doctor José Tegui. Dígame, doctor, ¿qué sucede? Mira, estoy aquí en una reunión con todo el grupo de directivos del equipo. Estoy proponiendo que yo solo regreso a la presidencia del equipo si tú regresas a la gerencia. Y digo, bueno, yo no tengo ningún problema para eso. Ok, te llamo mañana. Y al día siguiente estaba ya dándome otra vez la batuta de todas esas cosas. Cambiamos de tercio. Damaso Pérez Prado, Vicentico Valdés, Charlie Palmieri, Larry Harlow, sí, Tito Rodríguez, Lucho Gatica,
¿De dónde nace ese gusto por la buena música, sobre todo por la salsa, la música tropical en Rubén Mijares? Bueno, la verdad es que tenía mucha facilidad porque había un negocio que fue tremendo en Caracas llamado el Rincón Musical. El Rincón Musical tenía el del jefe, lo tenía por la esquina de Veroes, y el otro lo tenía de Santa Capilla a la Gobernación, por ahí en la cuadra de la Gobernación. Y entonces eso persiste. Yo debo tener en la casa unos 2.500 discos, porque todavía los uso, porque entonces hay amigos que... Ahí manda Pérez Prado. Sí, Pérez Prado ni hablar, porque Pérez Prado era un inventador, si es que cabe el concepto. Y entonces Pérez Prado sencillamente estaba todos los días buscando esas cosas. Yo tengo alrededor de 22 CD de Pérez Prado, tengo unos 40, 50 CD de Louis Armstrong, de un montón de gente. Me recuerdo un día que estaba en Nueva York y compré un periódico y había una oferta que decía: esta noche en el Rockefeller Center, Duke Ellington. Bueno, yo fui para mi Duke Ellington, pagué $21. Los $21 te daban derecho a la cena. Y yo dije, bueno, déjame sentarme aquí. Eran 2 o 3 mesas nada más de dos personas, y los demás ni hablar. Y bueno, me paro así, tal y qué sé yo. Y en eso el señor está pidiendo para saber por qué estaba ahí. Estaba un señor, un pianista llamado Duke Ellington, y estaba ahí con 2 kilos de manteca aquí arriba del pelo, con el pelo liso, imagínate tú, bemba gruesa y pelo liso. Y entonces, bueno, me dijo que sí, que ellos iban a tocar en el Teatro Municipal de Caracas y tal y qué sé yo, y que él me iba a conseguir 2 entradas para Duke Ellington. Me dio 2 entradas para que yo fuera unas 15 días después a verlo en el Teatro Municipal, cosa que hicimos. Y cosas por el estilo. Y entonces Pérez Prado ni hablaron, un tipo que dejó todo. Y después incluso la banda esta, ¿cómo se llama, chico? Donde estaba todo el grupo de cubanos, Fania All Star. Entonces tengo como 15 discos de Fania All Star, 20 de Pérez Prado, en fin. Y de vez en cuando me pongo a pasarle una mopa, pasarle un pedazo de todo para mantenerlo allí y mantener que no sea unos discos que se hayan perdido. Regresamos al deporte. Momento que te haya generado mayor emoción en béisbol, en fútbol, en boxeo, en ciclismo. El episodio grande, la cobertura más importante de Rubén Mijares de algún evento deportivo o no deportivo. Bueno, mira. Porque yo sé que tienes uno no deportivo, cuando murió John Fitzgerald Kennedy. Naturalmente que sí. Cuando murió John Fitzgerald Kennedy, yo estaba en Nueva York y bueno, tuve que ponerme a trabajar y a buscar todo. Y fui a casa del hombre que entregaba las fotos de Associated Press. Y entonces yo llegué allá y le dije, mire, yo soy de Venezuela y tal y qué sé yo, y para allá y para acá. Y cuando yo empiezo a agarrar las cosas y agarro una de Luis Aparicio, el tipo dice, oh, Luis Aparicio, the best, the best. Según él, Luis Aparicio era el mejor shortstop que había, y cuando yo lo tuve en la mano, el hombre soltó todo lo que tenía. ¿Y deportivamente hablando? Bueno, deportivamente hablando muchas cosas. Yo diría que lo mejor que he vivido es la cuestión de la asistencia de los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo he estado en 4 Juegos Olímpicos, como te dije antes. Vi incluso cuando Juan Torena corrió los 400 y los 800 en Montreal y ganó las 2 pruebas. Me perdí porque se explotó cuando faltaban como
2.000 metros para llegar al estadio. Lasse Viren, que había ganado dos pruebas bravísimas y no pudo con otra. Bueno, y en fin, un montón de cosas que han ido pasando por ahí. Y después hay personas, por ejemplo, como que me golpearon bastante. Uno de los golpes más bravos que he recibido en el exterior, cuando murió la niñita de Rod Carew. La hija de Rod Carew. Porque Carew vino aquí y fue un tipo que jugó a matarse, y cuando estaba de los Tigres, Carew dio la cara, y era un tipo que cuando me veía a mí por allá en los Estados Unidos estaba listo para cualquier cosa, ¿no? Y ese día a él lo encontraron 3 periodistas que venían de cenar, y Carew, sin quitarse los zapatos, iba caminando por las aguas del mar que llegaban allí, y llorando por lo de la niñita, ¿no? Sí. Y entonces eso fue tremendo. Un tipo que al día siguiente en su casa tenía nada menos que a Don Mattingly, que necesitaba mejorar su bateo, y se iba a beber con Carew. Tú pasaste por la mano de maestros como Gustavo Aguirre, que lo menciona como tu descubridor prácticamente, Abelardo Raydi, Eberto Castro Pimentel, hablando en particular de prensa escrita, también con figuras como Delio Amado León, Carlos Tobar Bracho, Felo Ramírez, Bob Canel, en la narración deportiva, episodios importantísimos con otros periodistas como Carlitos González, recordado también como uno de los hombres que te enseñó bastante en esa difícil tarea de comentar, de analizar el béisbol. De esos maestros que te he citado, o alguno que haya obviado, ¿cuál en especial te deja un recuerdo más grato? Bueno, yo te diría que, primero que nada, mi compadre Eberto Castro Pimentel. Eberto Castro Pimentel, que padeció de un cáncer, y finalmente eso fue lo que lo sacó. Jefe de la página deportiva muchos años en el Nacional. Sí, claro, y era el que hacía el cerebro del libro, sí. Lo que hacía lo que había que entregar. Y entonces él se fue a Estados Unidos, a un hotel llamado Colón, y allí trabajó hasta de mesonero mientras se recuperaba. Se recuperó un poco, pero al final el cáncer pudo más que él. Pero fue una relación increíble, ¿no? Yo diría que Abelardo Raydi era un señor que, independientemente de que leía 30 revistas para después poner los tacos en su pantalla de los jueves, de todas maneras era una persona que estaba siempre listo, ¿verdad? El viejo José Moradel, que me puso con una encomienda realmente tremenda, ¿no? Cuando el equipo de Brasil ganó el Mundial del 70 en México, yo me vine en un avión piloteado por Boris Piñero, que todavía está activo, y que además le salvó a Viasa de una catástrofe con un avión que no le permitía pasar o aterrizar en Lisboa, porque parece que ahí de donde está la pista y el pedazo que le dejan al avión, lo que viene después es un terraplén del mar, no es nada. Y entonces Boris Piñero hizo todo eso, y después la compañía, los aviones, lo llevaron por 11 países diferentes, explicándole a los pilotos de esos aviones todo lo que había pasado y qué era lo que él había hecho. Finalmente, Rubén, 2 o 3 recomendaciones para los jóvenes periodistas deportivos, la gente que te sigue, que te ha escuchado, que te ha leído, que ha sido motivada
por toda tu trayectoria tan brillante en el periodismo deportivo venezolano en varias áreas. ¿Qué se le dice a un joven que esté comenzando en el periodismo deportivo? Un joven que esté comenzando en el periodismo, lo primero que tiene que hacer es leer y tratar a como dé lugar de hacerse de las informaciones y de todas las cosas que falta hacen. Y sería bueno si los muchachos pudieran finalmente dejar de lado el engreimiento por lo que ellos han conseguido saber, porque, no sé, yo te lo digo aquí mismo, nosotros dos tenemos cuánto tiempo de periodismo. Unas cuantas lunas. Y yo mientras más tiempo pasa, más leo y más me preocupan todas las cosas que están pasando, ¿no? Y entonces nosotros tuvimos la suerte de que a donde quiera que nos metimos, había gente que estaba dispuesta para ayudar. Nosotros tuvimos mucha suerte con eso, porque había gente que de repente te veía y pensaba que era que tú eras menos periodista porque no habías tenido tal cosa, y resulta que no, tú tenías metido en el bolsillo la más brava de las informaciones que estaba buscando. Estás en tu tierra adoptiva, tu segunda patria chica, Barquisimeto. Sí, señor, Barquisimeto, bueno, imagínate tú, el tiempo que yo pasé trabajando aquí, cubriendo el Cardenal y toda esta cantidad de cosas, ni hablar. Y después, bueno, firmé contrato aquí también. Rubén Mijares, ícono del periodismo deportivo venezolano, trayectoria eminente en los diferentes medios del país, en todas las televisoras, en todas las radios importantes del país, en centenares de programas diarios o eventuales, El Impulso, El Nacional, La República, La Esfera, muchísimos diarios, muchísimas revistas. Sport Gráfico también fue un episodio importante en la vida del periodismo escrito con Rubén Mijares. En fin, hemos hablado gratamente con uno de los hombres de mayor nivel que haya tenido el periodismo deportivo de Venezuela en toda su historia. Un placer para mí haberlo hecho. Amigas y amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista de Alfonso Sader, el narrador, con don Rubén Mijares, uno de los mejores comentaristas y periodistas deportivos de la historia acá en Venezuela. Hemos sido testigos de sección de este trabajo especial gracias a Julio Rodríguez, Mauricio Belgiovanni y Manuel Herrera. Y por supuesto, para Promar Televisión ha sido un inmenso placer presentarles este material en exclusiva para todos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos todos nosotros. Con ustedes, José Luis Yepes, será hasta una próxima oportunidad.